hermano George Riverón, de la congregación North Spanish por Charlotte, estará considerando con nosotros el siguiente tema: ¿cómo puede ganarse una buena reputación ante Dios? Escuchemos al hermano Riverón. Quizás sean pocas las cosas a las que nosotros damos más atención que a nuestro nombre o reputación. Y esto principalmente se debe a que todos nosotros tenemos dignidad. Es decir, que cuando alguien o algunas personas quizás hablan mal de nosotros o de nuestra reputación, nosotros nos vamos a sentir muy mal. Es decir, que siempre deseamos el que las personas piensen bien de nosotros. Ahora, aquí en el libro de Proverbios 22:1, Salomón escribió, y los invito a buscar a Proverbios 22:1. Porque como la mayoría de las personas quieren tener una buena reputación o hacerse un buen nombre, veamos lo que Salomón escribió. Proverbios 22:1. Es preferible una buena reputación a grandes riquezas. Ser respetado es mejor que tener plata y oro. Es decir, que llegar a tener una buena reputación, y si esta reputación que estamos hablando es delante o ante de Dios, por eso nuestro tema es cómo podemos nosotros ganarnos una buena reputación ante Dios. Bueno, esta buena reputación delante de Dios es mejor que la plata y que el oro. Ahora, algunas personas intentan en el mundo tener una buena reputación, pero entienden que esta buena reputación la pueden llegar a tener si tienen mucho dinero. Otros quieren ser famosos, otros quieren ser populares, pero realmente se dan cuenta que después que poseen estas cosas, ellos no son felices y que sienten un vacío en su vida. Es decir, que han buscado una manera de hacerse populares o hacerse famosos o tener una buena reputación, pero ese no es el medio que nosotros debemos de pensar. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dio muchos ejemplos, y precisamente en Mateo 6, 19 y 20, Jesús nos dice cómo podemos hacernos una buena reputación delante de Dios. Allí Jesús dijo, no acumulen tesoros en la tierra. No, porque hay muchas cosas como los ladrones pueden hurtar, o puede oxidarse, o la podemos perder. Jesús más bien nos estimuló a que acumulemos tesoros en el cielo. Es decir, que tener una buena conducta, el servir a Dios, el pensar en las cosas de Dios, es una de las maneras de llegar a tener una buena conducta o hacernos un buen nombre delante de Dios. Bueno, la Biblia nos estimula siempre a eso, ¿no? A hacernos una buena conducta ante Dios. Ahora, ¿por qué es importante el que nosotros nos hagamos una buena conducta o un buen nombre ante Dios? Bueno, recordamos, por ejemplo, cuando los israelitas salieron del exilio de Babilonia. Ellos vinieron con mucho gozo y comenzaron a reconstruir las murallas en el tiempo de Nehemías. Y entonces, ¿qué sucedió? Ellos también hicieron el templo, lo reconstruyeron, o mejor dicho, construyeron el templo. Pero posteriormente, ya como en el IV siglo antes de nuestra era, ellos cayeron en una apatía contra Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a traer, a sacrificarles a Jehová animales ciegos, cojos y enfermos.
Y Jehová se enojó muchísimo con eso. Por eso el libro de Miqueas, en el capítulo 1, ya nos damos cuenta, el libro de Miqueas, nos damos cuenta cómo Jehová le hace preguntas a ellos, porque ellos están llevando esos animales enfermos, cojos y ciegos al altar. Jehová mismo le dice, llévenlo, muéstrenselo al gobernador. Seguramente que el gobernador lo iba a rechazar. Pero aquí, en el libro de Malaquías, me refiero al libro de Malaquías, Malaquías 3:16, leemos un punto muy importante, porque había un grupito solamente de esos israelitas que realmente estaban respetando el nombre de Dios y querían hacerse también una buena conducta delante de Dios. En Malaquías 3:16 dice, en ese tiempo los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando, y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Es decir que entre ese grupo de personas, incluso los sacerdotes que estaban haciendo cosas malas, al permitir una adoración que no le agradaba a Jehová, entre ese grupo de personas así, había otro pequeño grupo de personas que sí temían a Jehová. Y entonces Jehová prestó atención. Pasaría igual que ahora. Ahora la gente del mundo creen que pueden adorar a Dios de la manera que ellos lo adoran. Aún celebrando, tienen celebraciones incluso y días festivos y tienen fiestas, pero esas fiestas son fiestas paganas que no agradan a Jehová. Sin embargo, ellos creen, el mundo cree que sí, que así es la manera correcta. Pero Jehová no los va a recompensar a ellos, va solamente a recompensar a aquellas personas que temen su nombre y lo adoran de la manera que Jehová quiere que nosotros lo hagamos. En el libro de Apocalipsis 4:11, ahí vemos poderosas criaturas espirituales en el cielo, adorando a Jehová y diciendo, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Es decir, que Jehová merece nuestra adoración, Jehová merece nuestra obediencia a Él, pero no es que Jehová nos está obligando, lo hacemos por ese gran amor que Jehová ha mostrado por nosotros. Inclusive ese gran amor lo llevó a que diera a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces nosotros lo adoramos porque amamos a nuestro Dios y porque Jehová nos ha amado sobresalientemente. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos hacernos un buen nombre, hacernos una buena reputación delante de Dios? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, el primer paso está en conocer a Jehová. ¿Verdad que cuando le hablamos a las personas y estas personas nos escuchan, rápidamente nosotros pasamos a que la persona conozca el nombre de Dios, primeramente? Bueno, Jesús en la noche del 14 de Nisan del año 33, Él hizo esta oración delante de sus apóstoles. Era la última noche que Jesús iba a estar como hombre en la tierra delante de sus apóstoles. Y Él hizo esta oración, quizás fue la última oración audible que Jesús hizo delante de sus apóstoles. Y está registrada en el capítulo 17 de Juan. En el 17:3, Jesús dijo en esta oración,
Esto significa vida eterna, que te lleguen a conocer a ti, el único Dios verdadero, y de quien tú enviaste, Jesucristo. Bueno, ese primer paso es comenzar a conocer quién es nuestro Padre Celestial, cuáles son sus cualidades, sus principales atributos, como el amor, la justicia, la sabiduría, el poder. Irlo conociendo cuáles son sus cualidades y cuáles son las cosas que a Él le agradan para que nosotros las comencemos a hacer. Ahora, este es un proceso continuo, el de conocer a Jehová. Si no, trate de preguntarle a un hermano cuántos años lleva en la verdad. Vamos a imaginarnos, ya conocemos en la congregación quiénes son esos hermanos que llevan muchos años en la verdad. Y vamos a preguntarle a un hermano que lleve 60 o 70 años en la verdad, estudiando la Biblia. Nos va a decir que el proceso de conocer a Jehová es algo continuo. Porque ese hermano debe de leer la Biblia todos los días. Y todos los días que leemos la Biblia, nos vamos conociendo cualidades y atributos de Jehová. Cómo Jehová trató con su pueblo. Y qué realmente es lo que Jehová quiere para nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 119, 97, allí el salmista dice: como amo tu ley y reflexiono en ella todo el día. Y eso es lo que nosotros, como siervos de Dios, sin importar cuánto tiempo llevemos dentro de la organización, pero a leer la Biblia, al saber más de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, lo vamos amando más y más. Ahora, hay algo que en la Biblia vamos a encontrar. Y es lo que el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 5:3. Y podemos leerlo. 1 de Juan 5:3, los invito a leer. Allí dice: porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Bueno, muchas veces en una predicación nos encontramos con personas que dicen: yo amo a Dios, pero no obedecían los mandamientos de Dios. Sin embargo, aquí Juan nos recuerda que el amor a Dios consiste en que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Ahora, estos mandamientos no son una carga. No es algo que Jehová nos está diciendo: tienes que obedecer como un dictador. No. Nosotros vemos que esos mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Vamos a pensar en el tiempo que llevamos en la verdad y en ese tiempo en que nosotros hemos estado obedeciendo los mandamientos de Dios. Y podemos pensar que muchas veces el haber obedecido los mandamientos de Dios nos ha librado hasta de la muerte. Porque cuántas personas hay que se originan la muerte por no obedecer a Dios, por hacer todo lo contrario de lo que Dios dice. Vamos a imaginarnos en uno de los mandamientos de Dios lo que es la borrachera. ¿Cuántas personas se emborrachan? Y ellos buscan la muerte de ellos y de otras personas también al manejar borrachos. Entonces, cualquiera de los mandamientos de Dios que nosotros hemos guardado en nuestra vida, eso ha sido para nuestro bien. Y cuando vemos que Dios es un Dios amoroso, Él tiene un verdadero amor y un gran interés por nosotros. Por eso obedecemos sus mandamientos. Y el obedecer estos mandamientos es lo que hace que nosotros seamos mejores personas.
que lleguemos a tener una buena conducta delante de Dios y delante de otros también. Por eso es tan importante hacernos una buena conducta o un buen nombre delante de Dios. Ahora, en el Salmo 103, 14, Jehová dice que nos muestra que Él es paciente. Él no exige mucho de nosotros. Y es verdad, Él no exige mucho de nosotros. Hay veces que nosotros, que somos los hermanos mayores, ya tenemos nuestros años, quisiéramos hacer más cosas de las que hicimos cuando éramos jóvenes. Y quizás hasta nos sentamos deprimidos por eso. Pero no hay razón para eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jehová nos conoce y Él sabe que somos polvo, que tenemos limitaciones. Él conoce eso. Ahora imagínense un ejemplo, queremos mudarnos de nuestra casa para otra casa o para otro lugar. Y cuando los hermanos saben que nos vamos a mudar, pues los hermanos vienen a ayudarnos. Y esos hermanos entran a nuestra casa, 8 o 10 hermanos. Pero entra entre ellos un hermano débil. Nosotros sabemos que es un poquito débil. Cuando él va a levantar una silla, quizás le decimos, no, mira, esa silla no la levante porque es un poco pesado. Es decir, que nosotros mismos sabemos las limitaciones de otros. O quizás ese hermano quiera mover la estufa y nosotros, no, mira, no la mueva, es un poco pesado. O quiere ayudar a levantar el refrigerador, no, mira, es un poco pesado. O quiere otro objeto, levantar, no lo haga, es pesado. Es decir, que estamos cuidando a ese hermano. Bueno, recuerden que Jehová y Cristo son así. El mismo Jesús, cuando aquella viuda echó una moneda muy pequeña, o 2 moneditas muy pequeñitas, allí en el templo, él llamó la atención. Y cuando María, en esa misma semana, María, la hermana de Lázaro, echó aquel ungüento perfumado en la cabeza de Jesús, Jesús dijo, déjenla, cuando lo estaban criticando, déjenla, que ella hizo lo que pudo. Y eso es lo que Jehová y Cristo quieren, que nosotros hagamos solamente lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Jehová las conoce. Por eso Jesucristo nos mencionó de una ayuda muy poderosa. Y Él se la habló a los apóstoles. Y esta ayuda se encuentra en Lucas 11, 11 al 13. Y Jesús allí habló del Espíritu Santo. De cómo el Espíritu Santo de Dios es la fuerza activa de Dios. Y fíjense cómo lo podemos leer, Lucas 11, del 11 al 13. Allí Jesús le dijo, en realidad, ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente en vez de un pescado? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darle buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo le dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. Y eso es precisamente, tenemos esa ayuda. Fíjense cuánta ayuda tenemos nosotros. Tenemos la ayuda de Jehová, tenemos la ayuda de Jesús, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de los ángeles, tenemos la ayuda de nuestros hermanos espirituales. Con cuánto amor nuestros hermanos nos cuidan, nos ayudan. Y con cuánto más amor estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos también. Incluso cuando mueren, nosotros lo sentimos, porque queremos a nuestros hermanos.
Así que pensemos en las cosas positivas y pensemos que queremos hacernos ese buen nombre, esa buena reputación delante de Jehová, pero haciendo estas cosas y pidiéndole también su Espíritu Santo. Otro punto es imitar a Jehová. ¿Cuándo es que imitamos a Jehová? Bueno, cuando estudiamos la Biblia. Cuando estamos estudiando la Biblia, vemos el ejemplo de Jehová. Pero también debemos de imitar a Jesús. Y claramente cuando leemos el libro de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, ahí está la vida de Jesús. Ahí están los ejemplos de Jesús. Ahí están las palabras de Jesús. Imitar la gran compasión de Jesús, su gran paciencia al tratar con los apóstoles, mirando que él era perfecto. Sin embargo, sus apóstoles eran imperfectos y él fue paciente con ellos. Imitemos a Jesús. Leamos la historia de Jesús. Repasemos sus cualidades. Esas cualidades son exactamente igual que las cualidades de su Padre. Porque el apóstol Pablo dice en Hebreos que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios, es el reflejo del mismo ser de Jehová, Jesús. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito y primogénito del Padre. Por eso es tan importante, hermanos, imitar a Jehová, imitar a Jesús, para hacernos una buena reputación, una buena conducta, un buen nombre delante de Dios. Ahora, algo que nos puede ayudar mucho es la oración. La oración es algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Esto no quiere decir que no oramos. Sí, oramos, claro. Cuando nos despertamos en la mañana le podemos hacer una oración a nuestro Padre porque nos ha concedido un nuevo día de vida. Oramos si vamos a llevar a nuestro hijo o nuestro nieto a la escuela, pues oramos también para que vaya con una oración. Cuando vamos a desayunar, oramos. Cuando vamos a almorzar, oramos. Cuando vamos a cenar, oramos. Cuando nos vamos a acostar, oramos. ¿No es cierto que eso lo hacemos todos los días? Pero, ¿por qué digo entonces que luego la descuidamos? No sé por qué lo digo, pero es cierto que cuando estamos en momentos difíciles, oramos más. Cuando hemos llegado a estar en lugares donde prácticamente es un campo de concentración, ahí comenzamos a orar, pero oramos continuamente, hermano. Y esa oración nos va dando fuerza, porque ahí Jehová comienza a derramar su Espíritu Santo. Acuérdense que es una manera de hablar con nuestro Padre Celestial. No es simplemente decirle a Jehová, yo tengo un problema. No, decirle cuál es el problema y decirle cómo nos sentimos nosotros en ese problema. Y entonces, ahí están las palabras de lo que Pablo escribió en Filipenses 4:6. Vamos a leer a Filipenses 4:6. Dice, no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, dando gracias, háganle a saber a Dios sus peticiones. Es decir, Jesucristo nos puso un ejemplo. Jesús era un hombre de oración. Imagínense, Jesús el Hijo de Jehová, perfecto. Pero sin embargo, él constantemente estaba orando. Inclusive en una ocasión se fue para una montaña a orar y dejó que sus apóstoles fueran en la barca.
en el mar y él en una montaña orando. Otra vez cuando fue a escoger a sus apóstoles pasó toda la noche en oración. Y le tenemos que dar mucha atención a la oración, hermano. En este momento vivimos en momentos difíciles y por eso necesitamos la oración. Jehová quiere que confiemos plenamente en Él, no en nosotros mismos. Porque hay veces que vemos nuestros problemas muy grandes, pero para Jehová esos problemas son pequeños. Y muchas veces, al ver nuestros problemas grandes, nosotros oramos y Jehová nos va a resolver o nos da la fuerza para resolverlo. Incluso hay personas que han cometido pecados graves, incluso en el mundo, y han venido a la organización, pero todavía se culpan, todavía están culpándose porque cometieron un pecado grave. Pero sin embargo, en Isaías 1:18, allí Jehová nos dice, aunque sus pecados de ustedes sean rojos, van a ser blancos, hermano. Aunque sean rojos como tela de carmesí, serán blancos como la lana o blancos como la nieve. Jehová está dispuesto. Por eso Él dice, vengan, resolvemos este asunto, estos problemas, vamos a resolverlos. Por eso no hay por qué angustiarnos. Si hemos pecado, si tenemos un pecado oculto, debemos de sacarlo afuera, debemos de decirlo. Y de esta manera Jehová nos perdona, hermano. Él está dispuesto a perdonarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Jehová está dispuesto a derramar una bendición muy grande a su pueblo. Y esa gran bendición, como dice Malaquías 3:10, Él está dispuesto a abrir las compuertas de los cielos y derramar una gran bendición sobre ustedes. Es decir, Él tiene todo el poder. Tenemos que pensar siempre en el poder de nuestro Padre Celestial. Él es todopoderoso y Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a darnos la vida eterna que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, este es el tiempo en que Jehová está invitando a todos nosotros a hacernos una buena conducta, a hacernos una buena reputación, a hacernos un buen nombre delante de Él. Y entonces esa será la manera de que nosotros vamos a ser verdaderamente felices. Y Jehová va a derramar una bendición sobre todos nosotros que no va a haber dónde quepa. Por eso, hermanos, meditemos, pensemos desde ahora mismo y vamos a ponernos la meta. Todos tenemos que mejorar. Todos queremos delante de Jehová hacernos de una buena conducta y Jehová nos va a recompensar grandemente con una bendición muy grande, vida eterna para siempre en un justo nuevo mundo, que es un paraíso glorioso donde vamos a ver a nuestros familiares muertos resucitar y vamos a vivir felices. Eso no tenemos con qué pagarlo. Jehová realmente por medio de su Hijo nos lo regala a nosotros. Muchas gracias.